El deseado de todas las gentes, capítulo 87, Mi Padre, que es Padre de ustedes. Había llegado el tiempo en que Cristo ascendería al trono de su Padre. Como conquistador divino, debía volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Antes de su muerte, había declarado a su Padre: «He acabado la obra que me diste que hiciese». Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra, con el fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida. Había acreditado el hecho de que era un Salvador vivo. Sus discípulos ya no necesitaban asociarlo con la tumba. Podían pensar en él como glorificado delante del universo celestial. Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras moraba entre los hombres. Ni el monte Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte Moria, sitio del templo, habían de ser así honrados. Allí Cristo había sido burlado y rechazado. Allí las ondas de la misericordia, que retornaban en una marea de amor aún más fuerte, habían sido rechazadas por corazones tan duros como una roca. De allí Jesús, cansado y con un corazón apesadumbrado, había salido para hallar descanso en el monte de los Olivos. La Santa Chequina, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental como si le costase abandonar la ciudad elegida. Así Cristo estuvo sobre el monte de los Olivos, contemplando Jerusalén con corazón anhelante. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud que lo proclamaba rey. En su ladera había hallado un hogar con Lázaro en Betania. En el jardín de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey. Estará sobre el monte de los Olivos, mientras los aleluyas hebreos se mezclen con las hosanas gentiles, y las voces de la enorme huestes de los redimidos hagan resonar esta aclamación: Corónenlo, Señor de todos. Ahora, con los 11 discípulos, Jesús se dirigió a la montaña. Mientras pasaban por la puerta de Jerusalén, muchos ojos se fijaron admirados en ese pequeño grupo conducido por uno que unas semanas antes había sido condenado y crucificado por los príncipes. Los discípulos no sabían que era su última entrevista con su Maestro. Jesús dedicó el tiempo a conversar con ellos, repitiendo sus instrucciones anteriores. Al acercarse a Getsemaní, se detuvo, con el fin de que pudiesen recordar las lecciones que les había dado la noche de su gran agonía. Volvió a mirar la vid,
por medio de la cual había representado la unión de la Iglesia consigo y con su Padre. Volvió a repetir las verdades que había revelado entonces. En todo su derredor había recuerdos de su amor no correspondido. Aún los discípulos, que tan caros eran a su corazón, lo habían cubierto de oprobio y abandonado en la hora de humillación. Cristo había estado en el mundo durante 33 años. Había soportado sus escarnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba por ascender al trono de su gloria, mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, ¿no les retirará su simpatía y amor? ¿No se concentrarán sus afectos en ese reino donde se lo aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan para cumplir sus órdenes? No. Su promesa a los amados, a quienes deja en la tierra, es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al llegar al monte de los Olivos, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre, hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo, y los discípulos lo rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante, mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura. Con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrestre. Y mientras él subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Una nube de gloria lo cubrió de su vista, y llegaron hasta ellos las palabras: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras la nube formaba un carro de ángeles, lo recibía. Al mismo tiempo flotaban hasta ellos los más dulces y gozosos acordes del coro angelical. Mientras los discípulos todavía estaban mirando hacia arriba, se dirigieron a ellos unas voces que parecían como la música más melodiosa. Se dieron vuelta y vieron a 2 ángeles en forma de hombres, quienes les hablaron diciendo: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Estos ángeles pertenecían al grupo que había estado esperando en una nube resplandeciente para escoltar a Jesús hasta su hogar celestial. Eran los más exaltados de la hueste angélica, los que habían ido a la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo y habían estado con Él durante toda su vida en la tierra. Todo el cielo había esperado con impaciencia el fin de la estada de Jesús en un mundo afligido
por la maldición del pecado. Ahora había llegado el momento en que el universo celestial iba a recibir a su Rey. ¿No anhelaban los dos ángeles unirse a la hueste que daba la bienvenida a Jesús? Pero por simpatía y amor hacia quienes él había dejado atrás, se quedaron para consolarlos. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Cristo había ascendido al cielo en forma humana. Los discípulos habían contemplado la nube que lo recibió. El mismo Jesús, que había andado, hablando y orando con ellos, que había quebrado el pan con ellos, que había estado con ellos en sus barcos sobre el lago, y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre del monte de los Olivos. El mismo Jesús había ido a compartir el trono de su Padre. Y los ángeles les habían asegurado que ese mismo Jesús, a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez como había ascendido. Vendrá con las nubes y todo ojo lo verá. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor. Cuando los discípulos volvieron a Jerusalén, la gente los miraba con asombro. Después del enjuiciamiento y la crucifixión de Cristo, se había pensado que se mostrarían abatidos y avergonzados. Sus enemigos esperaban ver en su rostro una expresión de pesar y derrota. En vez de eso, solo había alegría y triunfo. Sus rostros brillaban con una felicidad que no era terrenal. No lloraban por sus esperanzas frustradas, sino que estaban llenos de alabanza y agradecimiento a su Dios. Con regocijo contaban la maravillosa historia de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, y muchos recibían su testimonio. Los discípulos ya no desconfiaban del futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo y que sus simpatías seguían acompañándolos. Sabían que tenían un amigo en el trono de Dios y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia se postraban en oración repitiendo la garantía: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Extendían la mano de la fe siempre más alto, con el poderoso argumento:
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el día de Pentecostés les trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había prometido. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección lo seguía.